y volver a clases en un contexto bastante complicado. ¿Cómo lo están manejando? Sí, un contexto complicado y doloroso, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando desde el día siguiente, tratando primero, bueno, lo más elemental, y ahora ya apuntando más a recuperar, digamos, lo que es normal en una escuela, aunque bueno, esto va a ser un proceso lento, porque tenemos muchos daños, digo, en las zonas más inundadas tenemos plantel docente inundado, aproximadamente un 30% de los docentes de esa zona no van a concurrir a clase porque están con su propia problemática, y la asistencia de los chicos también es muy baja, porque por ahí en la escuela está habilitada porque se pudo limpiar y todo lo demás, pero las barriadas donde viven los pibes no están dadas las condiciones como para regularizar la asistencia a clase. Así que bueno, es un proceso muy difícil, donde se ha articulado una red solidaria que funciona, a eso estamos abocados, a tratar de paliar en los barrios, sobre todo, los inconvenientes que hay para que podamos retomar la normalidad lo antes posible, y entendiendo también que la escuela siempre es la caja de resonancia de lo que pasa en nuestra sociedad, y en este caso garantizar las escuelas abiertas, donde se pueda dictar clases se dictará, y donde no se está con los pibes. Nosotros desde nuestra organización estamos mandando a algunas escuelas, por ejemplo, títeres, payasos, teatro, para que los pocos pibes que estén por lo menos en una hora, poder arrancarles una risa a los pibes que más han sufrido, ¿no? Claro, por supuesto. Así que, bueno, en esto estamos, en esto y en muchas otras actividades estamos estos días, sin sábado, sin domingo, y así vamos a seguir hasta que recobremos como comunidad la normalidad, por decirlo de alguna manera. Bien, por supuesto que ha quedado en un segundo plano ahora por una cuestión evidente, que es la del temporal, todo el reclamo salarial que se venía realizando, y que seguramente muchos docentes tienen que ahora paliar su propia situación, como vos decís, Graciela, la de salir adelante. También muchos docentes han sido damnificados, así como también sus familias, pero ahora abocados también a la contención de los chicos. Sí, fundamentalmente eso. Nosotros estamos recorriendo también simultáneamente los domicilios de los compañeros que sabemos que han sido afectados, y la verdad que en cada casa estamos bastante tiempo porque los compañeros están muy desbordados, y también es otra de las cuestiones que estamos evaluando como sindicato, organizar grupos de contención para los compañeros, porque la verdad que es una situación de muchísima angustia. En cuanto a lo que vos decís, en el plano del reclamo salarial, sí fue una decisión del Frente Gremial dejar en suspenso las medidas, porque si no nosotros estos días teníamos paro, porque nos parecía que nosotros, lejos de parar, tenemos que estar más movilizados que nunca y garantizando las escuelas abiertas, porque es la forma, digamos, que nosotros mejor conocemos para tener llegada a la comunidad y a nuestros alumnos, que en definitiva es lo que es la razón de ser nuestro, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, esto fue postergado, no significa más que eso. También sabemos, bueno, hemos tenido reuniones, por supuesto, con la ministra de Lucía, en la cual también nos hemos encontrado en bastantes escuelas y hemos coincidido en la solución que hay que dar a la problemática de esa escuela. En ese marco hemos hablado que en la semana se estaría realizando una reunión para evaluar no solo cómo va el proceso de recuperación, sino para volver a instalar nuestra agenda y ver cómo seguimos. Pero esto pasa a un segundo plano. Entendemos que aún los compañeros, hoy a mí me tocó hablar con muchos compañeros que están esperando el cobro de mañana porque están en la situación que estamos, y muy preocupados por si nos venían los descuentos por los paros. Tenemos la promesa de que no, que viene la liquidación con el aumento del 12,5% que dio en la primera etapa el gobierno, y que los paros no se van a aplicar los descuentos. Es lo mínimo que pueden hacer. Claro, ¿no? Por supuesto. Graciela, así, bueno, en esta situación. Sí, una situación muy difícil. Te queríamos consultar porque, bueno, sabrás todo este tema que versa sobre si hay más fallecidos de los que ha dado el gobierno provincial, de 51 muertos en total. ¿Y ustedes cómo están manejando esta situación? Digo, ¿se han organizado para llamar a la comunidad educativa? ¿Están haciendo algún tipo de organización al respecto? Sí, nosotros el relevamiento más serio empieza a partir de hoy, que se vaya regularizando en las escuelas, porque en una primera etapa, al día siguiente del desastre, nosotros
nos comunicamos con nuestros delegados, con algunos alcanzamos a comunicarnos, con otros fue imposible, para que cada uno de ellos relevara la cantidad de compañeros afectados. Y la segunda instancia fue con los directivos de las escuelas o con los inspectores, pero también, estamos todos en la misma situación. Algunos datos manejamos a partir de esa primera movida. Hasta ahí no sabíamos de docentes en situación de fallecimiento. Sí, docentes que se han tenido que trasladar, que están en capital, en distintos lugares porque están inundados. Los alumnos hoy, al retomar en la escuela, por ejemplo, en una de las escuelas que yo estudié a la mañana, recién a mitad de mañana uno de los nenes que estaba en la escuela contó del padrastro y de un hermanito fallecido. No entran en los 51 que ya estaban identificados. Es en la zona del Mondongo, del Maldonado, perdón, que es donde, bueno, sabemos que puede haber habido más cantidad de fallecidos. Claro. Pero no manejamos ningún número con exactitud. No, por supuesto, pero es una situación realmente... Rumores había mucho, no nos vamos a hacer eco de los rumores si no certificamos de alguna manera. No, por supuesto, pero bueno, es importante que ustedes como docentes también estén atentos a estas cuestiones, ¿no? Las que cuenta un alumno, la vivencia que ha sufrido. Va a ser un proceso también de aprendizaje para cada uno de los que componemos diferentes ámbitos en la sociedad de cómo seguir adelante. Sí, ya lo creo. Nos ha enseñado, en estos 4 o 5 días hemos vivido, los que no sufrimos la inundación en forma directa, sí, situaciones de bronca en algunos casos, porque salen también las miserias más profundas de los seres humanos, y también salen las mejores cosas de los seres humanos. Así que rescatamos eso, la solidaridad de nuestro pueblo, ¿no? Y enseguida, a pesar del desconcierto, yo diría el aprendizaje que hemos hecho en organización en estos últimos tiempos, porque referenciar es seguir organizaciones, buscando ámbitos organizados donde poder prestar la ayuda, hacer los relevamientos y volcarlos a alguna organización. Esto es un aprendizaje que creo que hemos hecho como sociedad y que en estas situaciones límites se ve claramente el cambio. Por supuesto. Nosotros venimos con una cabeza y una cultura del individualismo de la dictadura y de la década de los 90 que hemos tratado de romper por todos los frentes que hemos podido, y creo que lo hemos logrado. Nos falta, pero hemos logrado avanzar como pueblo en ese sentido. Por supuesto. Graciela, el mensaje entonces de aliento desde aquí, desde este equipo de radio, que puedan salir adelante, y por supuesto cuenten con nosotros para seguir difundiendo no solamente lo que siempre tratamos como uno de los temas prioritarios, que tiene que ver con los reclamos que llevan adelante y que hoy por supuesto inevitablemente va a pasar a un segundo plano atendiendo a la situación que estamos viviendo, pero los micrófonos como siempre están abiertos. Te mandamos un abrazo, Graciela. Te agradezco muchísimo, un abrazo para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba Graciela Saad, es secretaria de SUTEBA La Plata. Vamos a comunicarnos también con la gente de Berisso en estos días para ver cómo retoman también todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo, y una situación muy difícil que también va a tener que canalizar el sistema educativo, que tiene que ver con los relatos que van a empezar a contar y que ya empiezan a contar los alumnos que retoman las clases muy lentamente. Como decía recién Graciela, muchas escuelas tienen la asistencia casi nula en algunos lugares de jóvenes, de niños, que concurren a clase, y que muy lentamente esto va a ir mejorando, pero va a ser un proceso en el que la escuela también se va a tener que preparar para abordar esta temática de lo que ha sido el temporal. Así es, y la verdad que es una situación muy difícil donde los docentes van a tener que hacer, además de docentes, casi de psicólogos, ¿no? Para estos chicos que van a venir seguramente compulgidos por la situación que les ha tocado vivir, seguramente muchos de ellos teniendo que ver imágenes que en su vida jamás se las van a olvidar. Entonces seguramente va a ser una tarea no fácil para los docentes, que es muy probable que los primeros días ni siquiera casi puedan dar clases, porque como decimos van a estar casi haciendo de terapeutas de contención para estos chicos que van a estar... Donde también además han sido los propios docentes también damnificados, ¿no? Así es, por eso exacto.
Es una Y situación muy compleja. Es importante el dato que agregaba recién Graciela Asad, contando que había casos, nombraba algunos de los casos de víctimas fatales que no entraban en estas 51 víctimas oficiales que, recordemos, ratifica el gobierno de la provincia hoy en una conferencia de prensa, si bien dejaron abierta una puerta que se puedan encontrar algunas otras personas fallecidas. En esta lista oficial de 51 víctimas no figuran estas personas que nombraba hoy Graciela Asad. Entonces la verdad que le da más fuerza a estas declaraciones que más temprano hizo el juez Luis Arias aquí en el programa, ¿no? Así es, todo un tema delicado, complejo, hay que manejarlo con cautela, pero como decía recién una referente de la educación, con quien hablábamos en la 98.1, hay relatos de alumnos que cuentan, ¿no?, que han perdido tal vez a un familiar y que no están contabilizados dentro de este número de 51. De todas maneras, aprovechamos estos últimos minutos para repasar un poco lo que ha sido la charla con el juez Luis Federico Arias, porque es una de las personas que va a investigar, está investigando este número final, y me parece que es propicio esta diferenciación que usted en un primer momento, Claudio, había hecho alusión, y que tiene que ver con que estos 51 muertos se contabilizan desde el punto de vista policial, es decir, que aquellas personas que fallecieron en un hospital, por ejemplo, no están contabilizadas o murieron por otras causas que no tienen que ver con, bueno, ahogarse en su propio domicilio. Claro, digamos, puede uno, si una persona falleció por un paro cardíaco o por un infarto, no, por lo menos lo que se hablaba en un principio era que no estaban contabilizados en esta lista oficial. Bueno, hoy el juez Luis Arias decía más o menos lo mismo, ¿no? Si una persona llega hasta un hospital y fallece en el hospital a causa de que ingresó agua en sus pulmones o que tuvo un infarto, tampoco entra contabilizado entre estas víctimas por el temporal. Pero entonces, bueno, eso realmente ya es una opinión personal, Claudio, pero eso es negarlo. Claro, digamos, eso es negarlo. Si este es el criterio, si es así, tal cual lo dice el juez Luis Arias, el criterio que está tomando la provincia de Buenos Aires, bueno, claro, sí hay, ni siquiera así, porque yo creo que hay más personas que fallecieron ahogadas, esto también es una visión personal, que han fallecido ahogadas que estas 51 víctimas que da la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, creo que el costo político que no están queriendo pagar ahora les va a venir el doble de caro si esto se confirma y si las víctimas fatales superan a estas víctimas que están dando, ¿no? Bueno, nos encuentra en un año electoral también esto, y podemos hacer varias relaciones al respecto.